Adelante, profe. Buenos días, un saludo a la conferencia de análisis gramsciano de Colombia. Es un gusto participar con ustedes dándoles mis apreciaciones sobre lo que es la situación actual de México en la perspectiva de aportar elementos para una enclave gramsciana, por así decirlo, enclave de un análisis que recoja los elementos críticos que surgen de la identidad con una perspectiva de Gramsci. Muchas gracias, profe, por aceptar nuestra invitación y... Bueno, quiero decir que soy el doctor Lucio Oliver de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Soy investigador de la misma y he dirigido varios proyectos de investigación que tienen que ver con las transformaciones del Estado en México y el resto de América Latina. Muchas gracias, profe Lucio, por su tiempo y por sus apreciaciones. Pues quisiéramos como invitarlo a que nos converse un poco qué significa desde su visión el nuevo escenario político que tiene hoy México con la reciente elección de Andrés Manuel López Obrador y qué retos plantea hoy para los movimientos sociales en México. ¿Qué desafíos hay? ¿Cuáles son las características de esta propuesta por la que optaron la mayoría de mexicanos en las últimas elecciones? Sí, con mucho gusto. Estas elecciones se dan en el contexto de una profundización de la crisis de hegemonía del viejo Estado surgido del siglo pasado. Un Estado que fue fuerte, que impulsó el desarrollo capitalista y que con la inserción en el capitalismo transnacional perdió un proyecto nacional. Se transformó en un Estado más de competencia, se asumió el grupo dominante del gobierno, de hecho de los distintos gobiernos desde hace 30 años, 30-35, es decir, después de un gran fraude electoral de 1988 para impedir una política de resistencia a la transnacionalización subordinada. Desde entonces hasta ahora México ha vivido una profundización de su crisis de hegemonía, de la crisis de hegemonía de un proyecto nacionalista del pasado. Y esto se ha profundizado mucho. De hecho, las elecciones se dan en el marco de un agotamiento de esta hegemonía con muchas señales de descomposición del Estado y de dominio de los grupos transnacionales, dominio abierto, tanto que el grupo que ha tenido el poder en los últimos 30 años se asumió a sí mismo como vehículo de la transnacionalización del capital. Y esto significó ponerse de espaldas a la nación y a la sociedad. Esta cuestión lo que permitió es que se estableciera en México un dominio oligárquico financiero del Estado, pero un dominio en descomposición, porque para sostener ese patrón de acumulación que conlleva el dominio oligárquico financiero, estableció vínculos con sectores del crimen organizado, estableció políticas de profunda desigualdad social y de agresión contra la resistencia. Una agresión desde el Estado y desde estos grupos del crimen organizado que llevó a extremos. Un ejemplo muy conocido es la masacre, el crimen de Estado de Ayotzinapa, de los estudiantes rurales, de las normales rurales de Ayotzinapa.
pero hubo muchos otros. La cantidad de desaparecidos, la cantidad de periodistas asesinados son solo ejemplos de esta profunda crisis de hegemonía y del avance de lo que hemos caracterizado el estado de excepción en México. Es decir, el avance de un dominio autoritario del gran capital transnacional financiero que le interesa mantener ese patrón de acumulación con barbarie, con profunda desigualdad y con sometimiento de las demandas sociales y nacionales. Bueno, esto llegó a un límite y la sociedad mexicana dijo basta. Esto es muy interesante porque no lo había hecho durante las últimas 3 elecciones para presidente, y no lo había hecho porque podemos decir mantenía las esperanzas de que se recompusiera la situación, pero hoy ya no tiene más esas esperanzas y decidió impulsar ella misma con estas elecciones, a través de estas elecciones, un cambio de régimen político, un cambio de vida social y una lucha porque México recupere sus recursos sociales, sus recursos nacionales y su salud pública. Entonces, las elecciones son fundamentales por no tanto la propuesta de la fórmula ganadora, sino porque la sociedad dijo basta. Esto modifica mucho, no es simplemente que la sociedad haya decidido experimentar una opción política diferente, no. La sociedad ve en esa opción política la posibilidad de poner un alto a la violencia, a la desigualdad, a la sobreexplotación y al despojo. Entonces estamos ante una coyuntura de transición importantísima en México y creo importantísima para América Latina. Quiero decir que como resultado de estas elecciones, el 1 de diciembre próximo va a tomar posesión un gobierno radicalmente distinto a los anteriores gobiernos neoliberales transnacionalizados. Un gobierno que surge con un respaldo muy grande de la sociedad, pero que además, un respaldo muy grande, más del 50%, votó por este nuevo gobierno, que es significativo, porque los índices de apoyo de la población en otros países de América Latina normalmente no superan el 30% de las distintas fórmulas. Y acá la sociedad llega, plantea un apoyo de más del 52%, de más del 50%, y pone en el gobierno a una fuerza política que cuenta con ese respaldo mayoritario de la sociedad, pero que además cuenta con una fuerza política sorprendente. La mayoría absoluta de las cámaras, de senadores, de diputados y de los gobernadores son ya de esta nueva fuerza que se llama Movimiento de Regeneración Nacional, que es un nuevo partido que encabeza a López Obrador. Entonces, es un gobierno muy fuerte, muy fuerte. Y aquí un paréntesis. Difícilmente hubiera sido esto posible si el marco internacional anterior hubiera sido el mismo. Es decir, la llegada de Trump con sus políticas de aislacionismo,
de confrontar la globalización excluyente, organizada que existía, permitieron una situación de coyuntura en donde Estados Unidos vio con buenos ojos, incluso un gobierno tan reaccionario como el de Trump, vio con buenos ojos que accediera al gobierno de México una fuerza política respaldada por la mayoría y con poder. ¿Por qué digo esto? Porque en la política exterior de Estados Unidos generalmente se había buscado que ganaran en México o apoyar el triunfo en México de gobiernos débiles con el fin de mantenerlos subordinados a su hegemonía hemisférica. Es decir, estas fuerzas burocráticas de las grandes potencias preferían un gobierno débil y poco respaldado por la sociedad, porque de esa manera lo podían controlar más fácil, podían subordinarlo más a sus proyectos hemisféricos. Y la coyuntura ahora permitió que esos juegos de poder no se llevaran a cabo, y tenemos entonces una cuestión inesperada, que surge un gobierno fuerte en México. Ahora, este gobierno fuerte tiene un proyecto nacional cuyos ejes son la lucha por la justicia, la lucha por la honestidad en los asuntos públicos, es decir, la recuperación del Estado, llamémosle así, con políticas públicas de inclusión que la sociedad buscó, que la sociedad está reclamando justicia y reclamando honestidad. Pero ese gobierno no basa su proyecto nacional en un pensamiento crítico. Es un gobierno progresista, no es un gobierno de izquierda. Eso tiene que estar muy claro. Es un gobierno que busca la justicia, la honestidad, la inclusión social, pero que no tiene una política de transformación estructural de México, de transformación, de reformas profundas de Estado, no tiene una política de reformas profundas, ni de estimular el crecimiento autónomo de la sociedad. Esto es importante entenderlo. En ese sentido, comparto con los gobiernos de la primera y parte de la segunda década de América Latina ese carácter limitado de ser gobiernos progresistas, aunque sea un reclamo nacional y social, la justicia, la igualdad. De todas maneras, eso va a ser una lucha muy importante de este gobierno, pero en los marcos de los estados transnacionales de competencia que prevalecen en toda América del Sur y en toda América Latina. Esto es muy importante, por eso la caracterización precisa del carácter del gobierno como gobierno progresista solamente es importante. No hacerse ilusiones de que este es un gobierno de izquierda que va a enfrentar el dominio del imperialismo en América Latina y en México, que va a estimular el poder político de los trabajadores. No va a ser eso, va a ser solo un gobierno progresista muy necesario y muy importante para la vida nacional y para la vida latinoamericana. Sin embargo, sin pensamiento crítico y sin buscar el desarrollo autodeterminado de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Esto es importante porque podemos decir que estamos ante un caso más de una fuerza política que busca la administración progresista del Estado y que en México tiene un respaldo muy fuerte, porque la historia de México es la historia del triunfo
a principios del siglo pasado del nacionalismo revolucionario y después del nacionalismo desarrollista. Entonces es como la recuperación de esa energía popular de una especie de nacionalismo desarrollista que ahora tiene esta característica de progresismo y que sin duda alguna va a beneficiar en lo inmediato a los sectores populares y a la pacificación social e incluso podemos decir a la honestidad de los asuntos públicos. Pero esa peculiaridad no significa que su proyecto sea la emancipación social ni la transformación profunda de México. Y esto tiene que estar claro, incluso para las fuerzas que lo acompañan. La peculiaridad que tiene un gobierno progresista de esta naturaleza, como el que se prevé para México respecto de otros países de América Latina, es que aquí surge con una sociedad movilizada, en el contexto de una sociedad que ha pasado de la resistencia a una política de lucha activa, que es sumamente importante. Lucha activa en las comunidades locales, en las comunidades indígenas, en los pueblos y territorios donde existe el despojo extractivista de las transnacionales, en los barrios de la ciudad que quieren combatir la desigualdad, que quieren combatir la corrupción y que encuentra entonces como acompañamiento, vamos a decirlo así, a una sociedad movilizada. Y este elemento nos plantea entonces que a pesar de que la característica dominante sea su rasgo de gobierno progresista, incluso con aspectos negativos, como fue en el caso de América del Sur, todo ese cesarismo de los gobernantes, que en su asunción como los grandes decidores de la política, permitieron que la sociedad se replegara y se sometiera, se subalternizara, que fue el caso de los gobiernos de América del Sur, incluso de los gobiernos más avanzados, como fueron el caso de Chávez en Venezuela, de Correa en Ecuador, de Lula en Brasil. Todos ellos asumieron su papel, incluso de Evo Morales en Bolivia, asumieron su papel como césares. Y esto políticamente es muy importante porque asumirse como César es asumirse como el ser político del cual va a depender la transformación de su país, en vez de poner esa transformación, como Gramsci siempre lo planteó, en la sociedad civil y en los movimientos sociales. Entonces es como el cesarismo es una fórmula política en la cual los dirigentes absorben el poder de una sociedad en transformación y repliegan a esa sociedad al inmovilismo a cambio de políticas sociales de inclusión. No sabemos si eso va a pasar así, tal cual en México, porque se encuentra, como dijimos, en un contexto de una sociedad movilizada y con grados importantes de organización. 3 décadas de lucha han permitido que haya un movimiento fuerte por la paz, un movimiento fuerte por la justicia, contra la corrupción, contra la sobreexplotación de los trabajadores y contra el despojo de los territorios y las poblaciones por el extractivismo. Entonces hay un movimiento con un grado de organización que todavía no encuentra su momento de catarsis, es decir, de unión de movimientos para crear un programa político de sociedad civil autodeterminada. Todavía no. Sin embargo, hay fuerza en la sociedad civil, hay fuerza en los movimientos sociales y el destino inmediato de este gobierno progresista está
abierto. Entonces, a diferencia de lo que se perfiló en muchos países de América del Sur en su momento progresista. No es un gobierno radical, pero tiene junto de sí una sociedad con un grado de organización y un grado de conciencia de que México necesita un cambio de régimen, que eso sería importante, es decir, cambiar las estructuras del poder que sometían a la sociedad al Estado por formas corporativas, por formas clientelares, por manejos político-burocráticos. Hay la necesidad, y la sociedad sí lo sabe, de que este gobierno cambie el régimen político y cree una democracia participativa abierta. No sé si sea ese el proyecto del gobierno progresista mexicano, no está claro. No está claro, es un gobierno que sí ha planteado la necesidad de una cuarta transformación de México, pero que se ve limitado por las fuerzas reales de poder, entre otros los grandes empresarios que de inmediato lo han acorralado, le han dicho: te vamos a apoyar a cambio de que no vayas más allá, te vamos a apoyar con 2 millones de empleos para los jóvenes mexicanos en desempleo, que es muy atractivo, muy importante. Ya el gobierno de López Obrador, la presidencia electa en transición, que va a tomar posesión el 1 de diciembre, ya pactó con los empresarios que estos ofrezcan 2 millones de empleos para jóvenes, de primer empleo para jóvenes. Esto es muy importante, pero a la vez nos muestra que estas fuerzas del gran capital transnacional están interviniendo para acompañar también y limitar los alcances de este gobierno progresista. Esto es importante considerarlo. El otro elemento es que México desde hace prácticamente 18 años tiene un despliegue en todo el territorio nacional y en todos los espacios económicos y políticos de las Fuerzas Armadas, que éstas han logrado imponer sus intereses corporativos a la perspectiva del Estado e imponer en ciertos casos una complicidad con grupos del crimen organizado como son los narcotraficantes. Y esas Fuerzas Armadas están ahí condicionando lo que haga o no haga el gobierno de López Obrador, y van a seguir ahí. Entonces, y van a seguir no solo por la fuerza desplegada que tienen como Fuerzas Armadas, sino porque son sostén de grupos políticos retrógrados que van a presentar resistencia a los cambios del gobierno progresista. Entonces, México no vivió una revolución. Algunos hablan que sí se trata de una revolución de las conciencias. Quizá haya una disposición, como en toda crisis de hegemonía profunda, a revolucionar las conciencias, pero no una revolución en el sentido más profundo. Revolución en el sentido de destrucción del viejo poder. No hay eso. El viejo poder ahí está resistiendo y está tratando de condicionar lo que van a ser las políticas del nuevo gobierno. ¿Cuáles pueden ser los condicionamientos que exigen a ese nuevo gobierno? Bueno, en primer lugar, que no haya reformas estructurales que impidan el dominio del capital financiero, el dominio de las inversiones transnacionales, la superación de la sobreexplotación, que permitan que los movimientos originarios y los movimientos territoriales y poblacionales de las comunidades
contrapesen el poder de las empresas extractivistas o de las empresas maquiladoras dominantes. Entonces van a querer intervenir esas fuerzas de derecha retrógrada en resistencia, llamémoslo así, del capital transnacional financiero. Van a tratar de impedir el alcance de las políticas económicas. Esto es muy importante, que las políticas económicas no afecten el patrón de acumulación que domina en México, que es un patrón de acumulación transnacional neoexportador de maquilas, de productos agrarios. Entonces, todo puedes hacer, pero puedes introducir la justicia, la honestidad, pero no vas a modificar el patrón de acumulación laminaria. Ese es lo primero. Lo segundo es, vas a desmovilizar a la sociedad. Es decir, no queremos una sociedad activa que discuta los asuntos públicos. Esto es muy importante. Ya empezaron a decir el nuevo aeropuerto de México, donde se concentró la corrupción reciente de los grupos de poder económico y político del neoliberalismo, están exigiendo que el nuevo aeropuerto que están proponiendo y que es una fuente de acumulación del gran capital muy grande, que se mantenga a toda costa, a pesar de que ese nuevo aeropuerto se dé en condiciones territoriales adversas, porque se da en un lago, en un lugar que era lago y que es el más inadecuado para un negocio de tráfico aéreo, de tránsito aéreo de gran calado. Y sin embargo, ahí tienen sus capitales y van a querer impedir que la sociedad se movilice para cuestionar sus políticas de acumulación. Entonces, el segundo elemento con el cual estas fuerzas del orden van a querer limitar al nuevo gobierno progresista es exigiendo que la sociedad no intervenga, que la sociedad se desmovilice. Yo creo que eso va a ser importantísimo en la definición de hasta dónde puede llegar este nuevo gobierno, porque si lo miramos bien, la caída de los gobiernos progresistas en América del Sur tiene mucho que ver con la desmovilización de la sociedad, con haber propiciado que la acumulación de capital fuera intocable y que la sociedad no se desmovilice y más bien que se subalternice a este proyecto neoliberal. Por eso hay que tener un optimismo de la voluntad y un pesimismo de la inteligencia frente a esta nueva situación de México, con la cual todos estamos entusiasmados, sobre todo porque la sociedad está presente, está activa, y ese es el contexto en que en México puede ir forjándose un proyecto autónomo, un proyecto propio, y esto es el gran reto: mantener una sociedad movilizada en los asuntos públicos, en el debate político, una sociedad politizada y una sociedad que exija, acompañe la transformación del régimen político y que en ese contexto exija una profundización democrática. Yo creo que y en esa profundización democrática vaya clarificando sus ideas, porque se necesita una sociedad fuerte, con una perspectiva crítica, porque el mundo todavía está dominado por una relación de fuerzas transnacional en donde domina las oligarquías capitalistas. El neoliberalismo es expresión de un proyecto de acumulación excluyente, no solo concentrado. El capital domina de forma concentrada al mundo, sino que excluye
ha excluido, ha creado un modelo de estados excluyentes de la participación de las mayorías de trabajadores. No hay no hay un gobierno en donde los trabajadores sean la fuerza influyente, decisiva en el contexto de la globalización. Y este es el problema para toda transformación nacional, que se va a enfrentar a un mundo donde domina el capital transnacional y domina sobre formas excluyentes. Claro que ese dominio ha llevado a crisis. De hecho, la separación de Inglaterra respecto de la Unión Europea, el nuevo régimen, el nuevo gobierno de Estados Unidos y otras explosiones de inconformidad que han surgido en España, en Grecia, etc., y así como los gobiernos progresistas de América del Sur, fueron expresión de este reclamo de que la globalización tiene que tener la presencia de los trabajadores, la presencia influyente en las decisiones de la globalización, que les permita además un desarrollo autónomo, un desarrollo propio. Este es el gran reto para esta sociedad civil mexicana. Cómo acompañar el gobierno progresista siendo una sociedad movilizada y autónoma, que crezca en el debate y que además pueda vincularse con aquellas fuerzas internacionales que están cuestionando la globalización excluyente. Yo creo que por ahí está abierta toda una política importantísima de relación con las otras sociedades civiles de América Latina. El problema es que hoy vemos que las sociedades civiles del resto de América Latina están siendo dominadas por tendencias conservadoras, lo que algunos autores llaman el fascismo de la sociedad, el fascismo societal. Entonces México está remando hoy a contracorriente. La sociedad civil mexicana está planteando una política contraria a la de las sociedades civiles de América del Sur. Y esto nos plantea el reto de cómo puede esta transformación mexicana de alguna manera abrir paso para una alianza de fuerzas que cambie las posiciones, las propuestas, la incidencia de las sociedades civiles, tanto de Estados Unidos como de Centroamérica y de América del Sur. Esta es como que el reto de la sociedad civil, que significará poner en el centro la superación de la subalternidad. Porque también lo que aquí se juega es si la sociedad civil y los movimientos sociales de México van a construir en este proceso de transición de régimen político, no en estos 2 meses de transición al nuevo gobierno, de transición, digamos, en los próximos 6 años, si van a poder construir un proyecto propio, autónomo, autodeterminado, que tenga claro la lucha por una globalización con peso de los trabajadores y con propuestas de crear un poder autónomo mundial de los trabajadores, no solo para influir en la globalización, sino para tener sus propios puntos de vista de lo común, de lo público, del papel de los estados, del papel de la economía, con un desarrollo cultural alternativo, ¿no? Donde la fuerza dominante no sea el capital, no sea lo privado, sino sea lo público y sean los trabajadores, la fuerza de quienes crean la riqueza. Entonces, el gran reto es que la sociedad civil no se asuma como subalterna de un gobierno progresista, sino al calor de las opciones que se le abren con este gobierno, pueda desarrollar un proyecto propio, transformador, autodeterminado. Este es el gran reto para la sociedad civil mexicana.
Y bueno, quiero decir que hay una situación inédita en México y en América Latina con este triunfo progresista de México, porque en el resto de América Latina estamos viendo el reforzamiento del poder de gobiernos conservadores. En Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, tendencias conservadoras en Ecuador, en Uruguay, y en ese sentido México va a estar solo. De ahí que requiera una lucha latinoamericana de sociedad civil que acompañe esta transformación de México, para que a su vez las políticas de México puedan acompañar a la transformación de la sociedad civil de América del Sur y de Centroamérica y del Caribe. Nadie esperaba esta descomposición de la hegemonía del capital transnacional financiero en México. Nadie lo esperaba, ni dentro de México, ni en América Latina. Nos ha sorprendido bien a todos y mostró que las sociedades tienen un límite, pueden decir basta. Y esto es sorprendente, es de gran entusiasmo, ¿no? Y por ahí creo que se tienen que abrir tendencias nuevas a mediano y a largo plazo, pues para las luchas emancipatorias por la transformación social.